noches desde Apoca, Florida. Los saluda nuevamente Fred González en esta noche de miércoles 23 de mayo. Hoy les traigo un tema, señores, bastante interesante. Espero no extenderme mucho. Hoy tengo la intención que de ser posible la directa no dure mucho. Pero bueno, veamos porque una cosa va llevando a la otra, y va llevando a la otra, va llevando a la otra, y cuando vienes a ver se fue una hora fácilmente, ¿no? Aunque bueno, yo siempre trato de mantener que mis directas sean en ese rango de tiempo, que no sean ni tampoco tan cortas como la mayoría de las personas piensa que funciona mejor en estos medios, pero tampoco que sea tan largo porque yo entiendo que las personas, no sé, tienen cosas que hacer y es complicado, ¿no? En este caso, yo déjenme poner porque a la hora de poner la privacidad en mis videos, no me he estado dando cuenta y lo he estado poniendo privado. Y esperemos que ahora, creo que ya lo puse bien y esperemos que algunas personas aparezcan por ahí. Bueno, señor, el tema de hoy es activismo político versus pensamiento estadista. En una de mis directas anteriores, yo hacía una aseveración y la vuelvo a repetir. El futuro de Cuba, o el próximo gobernante de Cuba, no está en lo que están en las redes sociales hoy en día. Y la respuesta es simple, señores. Miren, activismo político, como dice el tema de hoy, el activismo político versus el pensamiento estadista. Un estadista es una persona que tiene una preparación, un conocimiento y una forma, inclusive hasta de conducirse, que es exactamente la forma en que se gobierna. El gobierno de cualquier sociedad, de cualquier país, no sale de las redes sociales, no sale del bla 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 y no sale de ningún lado de eso, señores. Lo que sale de estos lugares es el activismo político. Y en el programa de hoy voy a desarrollar un paralelismo entre las dos cosas y poniendo ejemplos de cada uno, pero en ningún momento estoy menospreciando a uno en favor del otro. Solamente uno es una cosa, otro es otra cosa y se necesitan en diferentes tiempos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede, señores? El activismo político. El activismo político es básicamente el deseo que tienen las personas de compartir, y decirse lo que piensan unos a los otros. Básicamente eso sería un activismo político. Cuando usted está en una fiesta, en una reunión y el tema que siempre se habla es de política, bueno, usted está haciendo activismo ahí, inconscientemente, claro, pero está haciendo activismo. Ahora, ¿qué sucede? Típicamente, el activismo político es una actividad que se hace los 365 días del año, señores. El activismo político es mañana, tarde, noche, cualquier cosa, cualquier reunión, cualquier directa en Facebook o en YouTube. Da igual, cualquier cosa, ¿no? Lo que sea. Por ejemplo, una de las expresiones
más grandes del activismo político son las famosas marchas del pueblo combatiente en Cuba, porque esas marchas realmente las personas participan y se están expresando, pero realmente no están creando una mentalidad, no están gobernando, no están haciendo nada, ¿no? Solamente es una expresión. Cuando las personas se unen en el Facebook a comentar, a debatir, a decirse cosas y esas cuestiones, eso también es activismo político. Y es curioso inclusive que la ventaja, inclusive las cosas a veces positivas que tiene el Facebook, por ejemplo, es que como son lugares abiertos, puede haber una directa de cualquier persona y puede haber alguien comentando que no esté de acuerdo con lo que la persona dice. Es decir, que ahí estamos un poco tocando, ¿no? Hasta cierto punto la libre expresión. Y entonces eso es bastante curioso, ¿no? Desde el punto de vista de expresión, ¿no? Como medio de expresión. Yo siempre lo directo, ¿no? Lo relaciono con la anarquía. Siempre. Porque el activismo político no tiene una guía, no tiene un patrón, no tiene nada que las personas puedan seguir. El activismo político es lo que la persona desea hacer. Lo mismo puede comentar en la directa o en la participación de otra persona. Por ejemplo, y estamos hablando de activismo político como el tema de la política, pero también esto que le voy a comentar se da en todo, en los shows de farándula, en cualquiera, ¿no? Eso es, por eso que yo les digo que es más en referencia con la libre expresión. Por ejemplo, el show de Otaola o el de cualquier otra persona, usted ve que la persona está hablando, está entrevistando a alguien y los comentarios, señores, porque a mí me maravilla ver los programas de muchas personas que lo hacen, pero más me maravilla ver los comentarios de las personas. Y entonces, una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, en directa sobre política de Eliezer, del Chucho, de cualquiera, es que la persona que está llevando la directa tiene un tema, está hablando con alguien o lo que sea, y los comentarios son de apaga y vámonos, ¿no? Y entonces, es a lo que yo me refiero sobre activismo político y relacionado directamente con un proceso anárquico, porque realmente no hay una guía, no hay una plataforma. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, otra cosa del activismo político es el tiempo, ¿no? El activismo político es los 365 días del año, como les comentaba anteriormente, donde sea, ¿no? Otra cosa sobre activismo político, señores, es que las personas que deciden tomar y construirse una palestra pública para expresar una idea, no necesariamente tiene que ser una persona preparada. Puede saber de algún tema, algunos temas, pero realmente no tiene que ser una persona preparada bajo los cánones de administración de gobierno, ¿no? Bajo los cánones de administración de gobierno no tiene que ser una persona preparada. Una persona que esté preparada tiene que saber de economía, tiene que saber de finanzas, tiene que saber claro, de política, sociología, de demografía. Eso es muy importante para poder administrar. Hay que saber la demografía del país, dónde están los envejecientes, para mantener la estabilidad cuántos nacidos se necesitan para mantener la estabilidad de la sociedad. Eso es muy, muy importante. Hay muchas medidas que se toman
que las personas dicen, bueno, ¿y eso de dónde salió? Y sale de ahí, de la, de la demografía, de analizar la estructura social y por edades, por sexo, ¿no? Para poder entender exactamente todo el tipo de política que se va a ir llevando y a dónde vamos a poner más dinero, qué vamos a incentivar, qué vamos a restringir, porque hay momentos que hay que incentivar algunas cosas. Por ejemplo, el nacimiento, si usted quiere incentivar en Estados Unidos, ejemplo, para incentivar el nacimiento, el gobierno a través de la ley de impuestos le da a cada madre o a cada pareja que tienen por hijo una cierta cantidad de dinero como retorno de sus impuestos, ¿no? Un incentivo. Y bueno, claro que hay personas que lo usan de manera inadecuada o quizás no inadecuada, porque en definitiva si usted tiene 5 hijos y le pagan una cierta cantidad mensual por cada hijo, porque cuando usted hace la declaración de impuestos le devuelven dinero, pero también mensualmente usted tiene derecho a ciertas ayudas y mal que bien esas ayudas le alcanza para vivir. Ahora, ¿qué sucede, señores? Y es que en este caso habrían personas que siguiendo la línea del activismo político, porque acuérdense, estamos hablando de diferentes formas de pensar, ¿no? El problema es que cuando una persona recibe una ayuda del gobierno porque tiene 5 hijos, es porque el gobierno entiende, por análisis que se han hecho, de que necesita cierta cantidad de nacidos. Y el gobierno tiene que incentivar a las madres a que paren, a que tengan hijos. Entonces, eso hay que lograrlo desde el punto de vista gubernamental. Y créanlo o no, esas son cosas que el estadista, la persona que pretende gobernar un país, tiene que aprender. Y no solo economía, finanzas, sino la estructura social, cómo se mueve, cuál es el más viejo, cuántas muertes tenemos, cuántos nacidos, porque la estructura social hay que mantenerla estable y con un ligero crecimiento año tras año, ¿no? Es decir que ese tipo de cosas, para que vean la diferencia entre un estadista y un activista político. Un activista político es una persona común y corriente, que no hay nada malo con eso, pero estamos haciendo una diferenciación entre pensar políticamente y pensar y gobernar. Hay una diferencia grande entre esas dos formas de pensar, que una cosa no tiene que llevar a la otra, ¿ok? Típicamente los activistas son soldados del partido, que prácticamente el partido crea una línea política y los activistas políticos se lo toman muy a pecho, ¿no? Yo diría que, yo diría que la mayoría, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, y para esto, para afirmar lo que vengo a decir a continuación, les voy a abundar un poquito en las elecciones en Estados Unidos, pero en sentido general, en toda la sociedad a nivel mundial sucede más o menos parecido lo mismo. El, el, el activismo político, señores, es, como les decía, los soldados del partido, que una vez que el partido crea las plataformas, estas personas son como fanáticos, fanáticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se estima que socialmente hay un 80% de la sociedad que, que ya tienen lo que se dice en inglés, they made their minds. Ya ellos hicieron su mente, ya la tienen ya programada, tanto de izquierda como de derecha, ojo, los dos. Un 40% se puede entender que un 40% son fanáticos de la izquierda y otro 40% fanáticos de la derecha. Ahora, ¿quién realmente decide elecciones en Estados Unidos, por ejemplo? Ese pequeño por ciento que está, que aquí le llaman los indecisos, pero realmente eso son personas apolíticos, personas que son, tienen un nivel de inteligencia un poquito superior,
no se dejan, no son soldados de nadie, no son borregos de nadie. Y estas personas lo que hacen es que son los que son capaces de analizar la plataforma de gobierno de cada partido y decidir después con quién quieren ir su voto. Entonces, esas personas son los que realmente deciden elecciones. Y esas personas, lógicamente, no están discutiendo en el Facebook ni debatiendo en el Facebook todos los días, ni 3 veces a la semana, ni nada de lo que se le parezca. Esas personas simplemente son personas que tienen un nivel de conocimiento e inteligencia por encima de la media, y eso sería más o menos, yo estimo que sería un 20% de la población, y sería bastante conservador. Más o menos sucede lo mismo en todos los países del mundo, en todas las sociedades, más o menos esa sería la estructura, más un poquito, por ejemplo, en Europa, porque otra cosa sobre el activismo político, señores, es que dependiendo del área donde se desarrollan los eventos, vamos a ver mayor agresividad en los activistas. Por ejemplo, y esto va directamente proporcional con el nivel educacional que la sociedad en su conjunto tiene, ¿no? El nivel educacional, por ejemplo, si usted observa o sigue a través de los medios las elecciones, ejemplo, en Europa, se da cuenta que la sociedad europea, al ser una sociedad un poquito más educada, los efectos de este activismo es más limitado, ¿no? Porque las personas se conducen un poquito diferente, aunque también he explicado otras veces que no necesariamente por ser una persona educada, usted es una persona que está más allá de del efecto que acabo de mencionar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, de que, por ejemplo, en América Latina el activismo político se desarrolla y se nota más por el nivel educacional en sentido general que la sociedad tiene, sí, claro, por supuesto, se nota más, ¿no? Y en este caso, la diferencia, por ejemplo, de los países nórdicos es infinitamente superior que si nos comparamos con países de África que todavía ni democracia ni pensamiento social de ningún tipo, ¿no? En la mayoría de los países se está trabajando en base a eso, ¿no? Ahora, lo que yo les explicaba del activismo desde el punto de vista de los partidos, ¿no? Es importante que entiendan de que las personas que son activistas son fanáticos, señores, que es como eso sería como la iglesia, como tú sabes, expresiones fanáticas de la religión. En la política sucede exactamente lo mismo. Y como les comentaba, 80% de la población tienen ya su mente eh, hecha. Y unos votan por uno y unos votan por el otro. Y entonces el 20% de las personas que son los que están en el medio son los que deciden las elecciones, en un sentido o en otro sentido. La mayoría de las propagandas políticas, por ejemplo, van encaminadas a esa pequeña porción que aquí le llaman los indecisos, ¿no? Saludo, Elisa. No es lo mismo educación que adoctrinamiento. En Europa no está exenta de nada lo que dice. Sí, claro, claro. No digo. Sí, Elisa, no me refiero a que esté exenta. A lo que me refiero es que el efecto se nota, por ejemplo, en Europa es más, no es tan agresivo como en América Latina, por el nivel educacional que la sociedad tiene, ¿no? Claro que también si piensas en el caso del nacionalismo catalán, eso es un poquito diferente a lo que yo estoy explicando, ¿no? Ahí entran a jugar otras cosas que las expresiones sociales son más agresivas aún todavía, aún si estamos en una sociedad educada. Es un poquito diferente, ¿no? En este caso estoy hablando
de activismo político versus pensamiento político, pero de gobierno, ¿no? De gobierno. Ahora, ya les expliqué les expliqué sobre el activismo político. Hay más cosas, pero realmente no he querido traer un rollo de cosas. Solamente lo que quise fue traer un poco el desarrollo, ¿no? Del tema sobre la expresión que dije, que el futuro de mi país, de Cuba, no está en manos de nadie que esté en las redes sociales hoy en día, ¿no? Y precisamente el programa de hoy quise traerlo para explicar un poco, no tiene que ser una perolata de horas, ni nada de eso, sino que explicar un poco la diferencia entre una cosa y la otra, y por si acaso allá afuera hay alguien que tenga intenciones de gobernar Cuba en el futuro, entienda que las cosas que está haciendo hoy, las cosas que está haciendo hoy, aunque sí son básicas, son necesarias, él no es la persona idónea para hacerla, aunque por algún lado hay que comenzar, yo lo entiendo. Sí, Elisa, discúlpame, estoy hablando del tema de Cuba, entonces para tocar ese tema tendría que estudiar, no me he preparado en ese sentido, o sea, no puedo dar una opinión y que no parezca yo aquí que la estoy inventando, ¿no? Bueno, volviendo al tema, señores, lo que me refería entonces es el pensamiento estadista. El pensamiento estadista. Lo primero que hay que entender es que las personas que pretenden gobernar un país, y esto lo vemos, por ejemplo, en los debates de la presidenciales, sobre todo los debates presidenciales, no, a mí no me gustan mucho los debates presidenciales, a mí me gustan los debates de las primarias. En Estados Unidos, por ejemplo, yo entiendo que la verdadera democracia en Estados Unidos radica en los debates de las primarias, que en las primarias sí los contendientes y las personas que se lanzan a la carrera política son montones, ¿no? Y entonces este último año estuvieron como de 13, 14, 15, qué sé yo. Y entonces ahí es donde yo entiendo que radica la verdadera democracia en un sistema como el americano. Porque ya después, en las elecciones generales, una vez que ya los partidos escogen sus representantes, ahí no hay democracia. Ahí lo que hay es una democracia representativa. En definitiva, el escogido hace lo que le da la gana y convenga bien y si no también, ¿no? Ahora, pensamiento estadista. Primero hay que entender que las personas que quieren gobernar tienen que entender que hay que hacer lo que hay que hacer. Hay veces que decimos algo en un discurso, por eso es que a veces mucha gente, los políticos dicen, oye, este político es un mentiroso. No, no es un mentiroso. El problema es que usted puede, en una arenga política, puede decir un montón de cosas. Ahora, a la hora de gobernar, a la hora de gobernar es donde viene la cosa, donde viene el problema, que no se puede hacer muchas de las cosas que usted políticamente dijo porque no es lo mismo, como le decía, el activismo que el estadista, que gobernar. Por lo tanto, hay que entender de que sí, se puede decir todo lo que usted quiera, pero a la hora de hacer es difícil y es complicado. Y hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora, la característica número uno que una persona que pretende ser estadista, que gobernar un país, es negociar. Tiene que ser un negociador por excelencia. Las personas no pueden imponer su manera de pensar y para poder negociar, yo entiendo que para poder negociar, primero hay que saber mucho de leyes, hay que saber bastante de la constitución, de las leyes, que se puede desde el punto de vista legal, qué se puede hacer. Por ejemplo, usted quiere crear un plan de ayuda para las personas pobres y eso tiene que estar dentro de un marco legal. Usted no lo puede hacer porque unilateralmente no lo puede decidir. Entonces, hay momentos que, por ejemplo, se puede hacer y hay momentos que no. Y entonces, en el caso, por ejemplo, sucede igual en todos los sentidos de la sociedad, en la economía, en todo, ¿no? En todo, la finanza, todo.
El estadista tiene que tener la característica que tiene que entender que para gobernar hay que negociar. Y después de negociar hay que comprometerse. Hay que tener un alto nivel de compromiso. Y claro, por supuesto, un alto nivel de compromiso y después no cumplir la promesa son dos cosas diferentes. Y ahí es donde vienen los casos de corrupción y esas cuestiones, ¿no? Pero el caso es que las personas, porque una cosa hay que entender, el sistema no es el corrupto y el sistema no es el malo. Lo malo son las personas que escogemos, ¿no? Esos son los malos. Las personas que escogemos son las malas. Por lo tanto, cuando hay personas que atacan el sistema, porque Juaniquito Pérez se robó 4 millones de dólares, yo siempre estoy en contra de eso, porque no es el sistema, señores, son las personas, porque en sentido general el sistema capitalista en Estados Unidos trabaja muy bien, pero en ciertos momentos vemos que parece que se derrocha mucho dinero y en otros momentos pareciera que estamos en una lucha constante contra la pobreza, no contra el pobre. Porque la idea, por ejemplo, de la extrema derecha conservadora en Estados Unidos es crear una discordia constante entre los diferentes niveles sociales. Que si yo pago impuestos, que si yo te mantengo, y siempre la pobreza o el pobre, no la pobreza, el pobre sale perdiendo en este discurso. Porque si usted paga impuestos, saludo Edwin, hace tiempo que no sé de ti, ¿cómo estás? Para las personas que pagan impuestos, acusan a los pobres de que son unos mantenidos y otros chorros de cosas. Por lo tanto, el dirigente o el líder o el estadista tiene que entender que dependiendo del momento social que se está viviendo, usted va a ir en contra de un sector poblacional bastante amplio, pero tiene que crear planes de ayuda para las personas pobres. ¿Ve? Eso se llama compromiso, eso se llama saber dónde la sociedad necesita, por ejemplo, dónde se ponga el dinero. Hay momentos que el dinero se tiene que poner en un plan de rescate a los bancos, que a nadie le gusta, pero es obligatorio en el sistema capitalista. O hay momentos que el dinero se tiene que poner en un plan social, por ejemplo, de infraestructura o de ayuda a las personas pobres. En definitiva, ese plan de ayuda, esas personas pobres también consumen. Y en una sociedad como Estados Unidos, donde el consumo es el 77% del Producto Interno Bruto, todo el mundo tiene que consumir, desde el más pobre hasta el más rico. Por lo tanto, el estadista tiene que entender eso, tiene que ser una persona preparada y tiene que entender eso. Las personas que pretenden gobernar no están haciendo arengas políticas en el Facebook. Las personas que tienen que gobernar, que pretenden gobernar, tienen que entender que una de las características más grandes que tiene que tener un líder, porque el líder es el que crea las bases para que las personas lo sigan, es el compromiso. Y en este caso, el análisis y el compromiso. En este caso, en el caso de Cuba, por ejemplo, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, en mi cabeza no me cabe cómo hay personas disidentes cubanos en contra del gobierno cubano que pretenden que el gobierno cubano por las buenas les abra un espacio o que abra un espacio o que prácticamente, como yo a veces le digo, que el gobierno cubano se ponga una soga y que ellos mismos se ahorquen. Un autosuicidio. Eso realmente no va a suceder y que las personas que están en el Facebook soñando con que mañana el sistema cubano se va a caer, si no se crean las condiciones objetivas y subjetivas para que la sociedad cubana atraviese por una terapia de choque, bueno, pues eso no va a cambiar, porque la buena voluntad del gobierno cubano yo no creo que aparezca nunca, jamás. Es bueno a través del activismo político crear conciencia para que las personas entiendan
que, eh, que hay un problema, porque usted puede, lo que pasa también es, señores, que cada región del mundo, si usted no conoce lo que está sucediendo en otras partes del mundo, usted no tiene a nadie con quien comparar. El único problema, la única comparativa que usted tiene es con los años anteriores que usted vivió. Y si hoy tenemos ligeramente 1% de mejoría con los años anteriores que usted vivió, usted cree que está bien. Estamos caminando, estamos haciendo todo bien, pero cuando se compara con el resto del mundo, te das cuenta que está súper atrasado. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en Cuba. Por lo tanto, yo siempre he dicho, siempre lo voy a decir, eh, para que un movimiento político en Cuba salga